¿Qué tal? Nosotros somos Keila, Eduardo, Rubí, Cristian y Judith. Les damos la bienvenida al video de hoy en el que les presentaremos un proyecto sobre los subgéneros textuales y sus características, con el propósito de generar un conocimiento amplio, general y funcional sobre el tema a nuestro público. Para comenzar, los géneros textuales son un conjunto de textos orales o escritos encargados de responder a las situaciones concretas de comunicación. El primero de ellos es el texto narrativo. Este hace referencia a un relato sobre los acontecimientos desarrollados en un lugar y tiempo determinados que viven diversos personajes, ya sean reales o literarios. Está caracterizado por los elementos de los que se compone, como el narrador, quien es el encargado de contar los hechos. Este puede ser en tercera persona, del tipo omnisciente, observador o testigo. También en primera persona, como un protagonista. El marco incluye el tiempo y el espacio. El tiempo engloba los hechos en orden cronológico y el espacio se refiere al lugar donde se sitúa la acción, por lo que en ambos casos predominan los conectores de espacio y temporalidad. Los personajes son los participantes que acometen las acciones en la narración y, finalmente, la trama es el conjunto de hechos que engloban el relato. Se estructura de la siguiente manera: con introducción, con nudo y desenlace. Es importante destacar que en este estilo predominan los verbos en pasado, la sintaxis compleja y los recursos dícticos tales como adverbios y pronombres. La función de este tipo de texto en la literatura es la de contar una historia, como en el caso de las fábulas y las novelas. Del lado de la no literatura pretende informar sobre algún hecho, por ejemplo, en las noticias o los reportajes, y en la cotidianeidad produce los intercambios comunicativos de las conversaciones diarias que sostenemos. Un ejemplo cotidiano es cuando estamos comiendo en familia y decidimos contar nuestra jornada académica, como: hoy en la escuela la profesora no paraba de hablar acerca de Benito Juárez. En el campo de la comunicación, un ejemplo es el momento en el que el emisor, apelando a su función emotiva, narra la historia de su vida por medio de una autobiografía. En segundo lugar, hablaremos del texto descriptivo. Es un discurso escrito cuya finalidad es retratar algún objeto, persona, animal, acontecimiento o emoción. Sus características son las siguientes: predominan las oraciones de tipo enunciativo o atributivo. Abundan los sintagmas nominales, adjetivos y aposiciones. Son comunes las metáforas, enumeraciones y comparaciones. Tienden a la imparcialidad y son variados. Desempeña la función de mostrarle al lector cuáles son las características de los objetos y personajes que conforman la narración. Una situación que sirve como ejemplo cotidiano es cuando no encontramos a nuestro gato y entonces salimos a preguntarle a nuestra vecina y decimos algo como: tiene el cuerpo negro y con el pecho y las patas blancas, responde al nombre de Napoleón. Un ejemplo en la comunicación es que para reportar la noticia de algún accidente es necesario especificar y describir detalladamente los pormenores de lo que sucedió, la hora, lugar, implicados, entre otras cosas, porque eso ayuda al espectador a situarse en el contexto adecuado. Además, incita a la reflexión de lo que acontece. Pasemos ahora a los textos expositivos. Estos nos presentan un tema específico en una estructura preestablecida, compuesta de introducción, desarrollo y conclusión, siguiendo una progresión lógica entre las ideas desarrolladas. Se caracteriza por emplear rasgos lingüísticos que faciliten su comprensión, como por ejemplo, el uso del presente del indicativo temporal, adjetivos especificativos, oraciones explicativas, conectores, enumeraciones y comparaciones. Los textos de carácter expositivo suelen ser abordados desde una perspectiva objetiva y hacen uso de la tercera persona. Por su parte, la función que cumplen es la de brindar información y realizar aclaraciones de datos para que el mensaje se transmita de una forma detallada. En los textos expositivos encontramos dos tipos: el divulgativo y el especializado. El texto de carácter divulgativo no requiere de un receptor experto o con conocimientos previos sobre el tema, pues va dirigido a un público amplio. Utiliza un lenguaje formal, pero no hace uso de tecnicismos. Por otro lado, el texto especializado tiene una mayor complejidad, ya que va dirigido a un público con conocimientos previos sobre el tema de interés y maneja un lenguaje complejo. Ejemplo del carácter divulgativo es cuando leemos algún artículo de interés en Internet o noticias en periódicos físicos o digitales. En la comunicación,
Es más usual recurrir a los de carácter especializado si buscamos información de las teorías y medios de comunicación. El cuarto texto del que hablaremos es el dialogal. Este consiste en el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, de modo que los participantes se turnan en los papeles de emisor y receptor. Sus características son agilidad. Esta está en las conversaciones de los personajes, actores, etc. Suelen ser cortas y dinámicas tal y como en las conversaciones cotidianas. Naturalidad. Su lenguaje es coloquial, es decir, hablan tal como nosotros lo hacemos en nuestras vidas cotidianas. Algunas personas pueden expresarse infantil o vulgarmente, donde reconocemos qué tipo de personaje es cada quien. Los vocativos, estas son utilizadas para llamar la atención de alguien, como son las preguntas ¿me entendiste? ¿Sí me escuchaste? O la exclamación ¿oye tú? Muletillas, que es cuando una palabra se repite dos o más veces, por ejemplo, ¿eh? No, claro que no. Las interjecciones y exclamaciones. Estos para poder resaltar las emociones de cada persona y logran transmitir eficazmente lo que quiere dar a entender. Tienen la función de lograr que dos o más personas se turnen como emisor y receptor. Además, el texto se encarga de darle un ritmo fluido a la intervención de los personajes y así se ahorran largos viajes de texto. También transmite información a través de los diálogos en vez de contarlo a modo de texto. Y, por último, sirve para reconocer cómo es el carácter del personaje. Encontramos un ejemplo cotidiano, que es cuando se hace la compra de un producto, porque surge un diálogo entre el cliente y el vendedor para hablar sobre lo que se adquirirá. Asimismo, un ejemplo en la comunicación son los programas de radio que precisan de un guión para estructurar su información. El último texto del que hablaremos es el argumentativo, que expresa las opiniones, las ideas y la postura que tiene un individuo, mismas que sirven para persuadir al público al que se dirige. Se caracteriza por sostener una idea o demostrar que otra es falsa, exponer información confiable y construir una argumentación con base en su información. Su función es persuadir al destinatario sobre la veracidad o falsedad de un punto de vista. En pocas palabras, demostrar una idea y refutar la contraria. Un ejemplo cotidiano se puede dar cuando una persona transmite información que vio en Facebook, sin antes haber consultado las fuentes de dicha información, y otra persona la convence de que los datos son falsos, pues tiene fuentes confiables en qué basarse. Finalmente, un ejemplo en la comunicación es cuando existe un debate entre dos o más ponentes, como puede ser un debate presidencial transmitido en televisión nacional. Todos tratan de persuadir a sus contrincantes, con argumentos, una postura firme y respaldada con información obtenida de fuentes confiables. Como conclusión, podemos decir que este tipo de textos ayudan al comunicólogo a emitir mensajes de forma adecuada, considerando el contexto en el que esté situado, debido a que las características y la función de cada uno sirven para abordar situaciones específicas. Es decir, para dirigirse a un público especializado, es preciso recurrir a un texto argumentativo o explicativo, dado que la información se aborda dentro de un marco en común. Además, el comunicólogo desarrolla la capacidad de conjuntar los diversos textos para enriquecer su mensaje, de modo que en un discurso puede narrar, describir, explicar, conversar y argumentar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias y hasta la próxima.